Vale, pues ya estamos grabando y si quieres darle también. Si ves que el punto rojo de red desaparece, ya sabes lo que sí. Vale, pues bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir a todos. Yo creo que hay un día importante hoy porque vamos a presentar un libro de filosofía. O sea, no es un libro de cine, yo creo que en eso estaremos de acuerdo, a pesar de que el tema del libro es el cine. Y yo creo que es un libro importante porque seguramente desde que se publicó España frente a Europa, de Gustavo Bueno, yo creo que no se ha publicado en español un libro de esa importancia, de filosofía. Lo que pasa que es un libro que es inverso en el terreno de la filosofía porque en vez de hablar directamente de filosofía, digamos que eso está soterrado debajo de lo que es el cine. Y el interés que tiene, y es lo primero por lo que te quiero preguntar, Ángel, es por el título, que obviamente es el concepto del cine. Y es interesante porque, bueno, una de las primeras cuestiones que hay en filosofía es definir los términos. Y básicamente tú lo que haces en este libro es algo que nadie ha hecho. Es decir, hay muchos libros supuestos de teoría del cine, hay muchos libros de filosofía del arte, pero curiosamente nadie ha definido el cine teóricamente, que es a lo que te dedicas tú más o menos en las 100 primeras páginas del libro, porque estamos hablando de una tercera edición ampliada, a la que luego se le han ido añadiendo otros anexos, pero lo fundamental del libro, digamos que la raíz, sería esa definición del concepto del cine. Bueno, ¿cómo se te ocurre esa idea quijotesca? No, quijotesca para nada. La función de la filosofía, del pensamiento, es crear conceptos. Y luego todo concepto, el título está inspirado en dos libros, bueno, el concepto de la angustia de Kierkegaard, que es un autor que sigo mucho, y sobre todo el concepto de lo político de Carl Schmitt, que es un autor que yo sigo también muchísimo, me ha influido muchísimo, es un autor de cabecera, y al que menciono, y con el que polemizo. Creo que la primera nota al pie del concepto de cine, si mal no recuerdo, es polémica con respecto a la definición de romanticismo de Carl Schmitt. Pero básicamente lo pensé en eso, ¿no? A partir de Carl Schmitt. Porque el libro intenta hacer eso. O sea, ¿qué dice Carl Schmitt? Todo concepto, ¿no? desde siempre, de Platón, es polémico, se sepa o no. O sea, todo concepto, cuando uno acuña un concepto, es polémico, es necesariamente polémico. Hay otro al que necesariamente se le opone. Es mejor saber, digamos, a qué cosa se le opone. En el caso del concepto de cine, es, bueno, primero fijar la diferencia, que todavía es fundamental, entre cine y cinematógrafo. O sea, el cinematógrafo es el invento de los hermanos Lumière, ¿no? Y el cine es el invento, la creación de Griffith. Está. No el invento, la creación. Porque los Lumière eran ingenieros, burgueses, en el sentido más estricto de la palabra, marxista, o de Marx, esto es propietarios de bienes de producción. Y como siempre sostenemos, yo uso el plural. No sé si en Argentina a veces me lo critican, ¿no? En vez del yo. Porque el yo es una cosa tipo Thomas Alva Edison, yo hice esto, ¿no? Tipo Reader Digest, tipo Henry Ford. Y yo digo nosotros porque, bueno, porque de Pitágoras somos una banda, una pandilla, una panda, como dicen ustedes. Entonces yo digo nosotros porque no estoy pensando solo, ¿no? Le debo a un montón de gente. Estoy en contra de ese yo de inventor norteamericano, ¿no? Y nosotros no solo decimos o sostenemos que el cinematógrafo es el invento de los hermanos Lumière, que no se propone nada narrativo, ¿no? Sino que es clarísimo cuál es la primera film porque es una cinta, que filmaron los hermanos Lumière. Salida de los obreros de la fábrica Lumière. O sea que el primer film es un control de personal. Y la exhibición de su acumulación originaria, de su poder. Luego, uno de los dos, no recuerdo quién, tampoco me importa mucho diferenciarlo, jugando con el nieto en el jardín, después el tren que obviamente llega puntual. O sea que el cinematógrafo de los Lumière intentó ser una impetración del iluminismo, del positivismo burgués, ¿no? Sobre todo francés, de la así llamada Tercera República, ¿no? Buscó intentar ser una eternidad laica, ¿no? Porque negaba todo tipo de fuera de campo, todo tipo de trascendencia, ¿no?
al mismo tiempo no se proponía narrar absolutamente nada, sino que era como la apología, la autoapología de esta clase social. Que por otro lado, para nosotros, como seguramente para muchos de ustedes, burguesía no es solamente un concepto de clase, como en el caso de Marx, es un concepto metafísico, ¿no? Como dijo alguien, no recuerdo quién, burgués puede ser tanto, qué sé yo, Bill Gates, como el señor que recoge los desperdicios acá a la vuelta, porque es una mentalidad. Ser burgués, como dijo Baudelaire, es pensar bajamente, es pensar materialmente. Y eso no necesariamente tiene que ver con una clase social. Obviamente también lo tiene que ver con la clase social. Hay un intermedio, que a mí me cae simpático, que es Méliès. Pero ¿cuál es el problema de Méliès? Que al rechazar lo de los Lumière, Méliès, recordemos, era un artista suburbano, lateral, un mago de profesión, o sea, alguien no, como los Lumière bien asentados en sus rentas y en sus obreros que salían puntualmente de la fábrica. Siempre me pregunto, ¿se imaginan el obrero que ese día faltó cuando filmaron eso? Y no creo que había despido, ni aguinaldo, ¿no? Ni justicia. No. Y Méliès intentó ser algo simpático, pero reaccionó de manera equivocada. Ante el realismo fotográfico de los hermanos Lumière, reaccionó con el irrealismo mágico. O sea, de alguna manera Lumière es el inventor, Méliès es el inventor del realismo mágico. O sea, frente a esa realidad fotográfica, plana, burguesa, material, Méliès recae en la magia de salón. ¿Sí? Hay una expresión que yo siempre uso, que nosotros siempre usamos, que es subiendo la escalera que baja. Muchas veces las soluciones son empeoramientos. Méliès, lo quiero, es una persona que me encantaría tomar, imagino que un Pernod, un Ricard con él en París, pero se equivocó. Reacciona de una manera errónea. Frente a ese realismo, ¿no? Reacciona de una manera mágica. Obviamente también contando historias, como habrán visto, con decorados teatrales, con papier maché, todo eso, ¿no? Pero aparece algo, aparece Griffith. Y si bien el genio hay algo, bueno, es una mezcla de ADN, divina providencia, casualidad, lo que fuere, en el caso de Griffith es sintomático, porque Griffith es alguien que viene, y ahí empieza el nudo de nuestro concepto del cine, nuestro concepto histórico-político. Griffith es un Dixie, es un confederado, es derrotado por los yanquis. Y hay una de nuestras primeras definiciones polémicas. El cine de Hollywood o el cine norteamericano no es yankee, el cine norteamericano es Dixie. Cosa, por otro lado, que pueden ver en una de las películas más famosas que existe, que es Lo que el viento se llevó. Si ven La General de Buster Keaton, ¿con quién está peleando Buster Keaton? Hasta Forrest Gump es del sur. ¿Por qué? Porque esa cultura, esa historia derrotada, los Dixies, los Estados Confederados, porque pensar a esta altura de las cosas que los yanquis y el general Sherman y Abraham Lincoln invadieron y declararon esa sucia guerra al sur porque querían liberar a los esclavos, bueno, es una estupidez que evidentemente no nos podemos comer. Como dice Kennedy Toole, ¿no? La conjura de los necios. Qué bien que están los negros, cómo han progresado. Antes recogían el algodón, ahora lo hilan en las fábricas. Entonces Griffith, como derrotado, tiene esta cualidad entre tantas geniales. Primero, Griffith venía del teatro. Cuenta la leyenda que lo primero, porque ya existía el cinematógrafo en Estados Unidos, existía, sobre todo encabezado por una persona que a mí me parece detestable, que era Edison, que era un hijo de puta verdaderamente. Aunque peor hijo de puta era Alexander Graham Bell, que ni siquiera inventó el teléfono y se lo robó a un italiano que se llamaba Meucci. Ese es el liberalismo. ¿Se dan cuenta? La igualdad de oportunidades, la igualdad del mercado. Así que este escocés puritano le robó a este italiano católico, Enrico Meucci, el teléfono. Esto obviamente no es ninguna cosa extraña, sino que ya ha sido demostrado y todo eso, ¿no? Por cierto, es citado en El Padrino 3, ¿se acuerdan? Cuando me gusta hacer muchos excursos a mí, ¿no? Por eso lo cita, que vieron que Michael Corleone o Michele Corleone no sabe quién es Guido Meucci. ¿Por qué? Porque Joe Sassa
tardíamente quiere hacer como una suerte de reivindicación pequeña, folclórica de lo italiano y lo católico. Y Michele Corleone, la familia Corleone, no sabe ni quién es, porque han tomado verdaderamente el poder. O sea, ya lo han cagado bastante a la generación de Graham Bell. ¿Sí? Entonces Griffith, que era un hombre de teatro, y que era un sureño, y que el sur, su sur, o sea, los Estados Confederados, Dixie, fue derrotado por la máquina, ¿sí? Por la revolución industrial. A ver, si pensamos, ¿no? Tratemos de pensar que es fácil, ¿no? No siendo genios. Alguien, ¿cómo tendría que reaccionar frente a una máquina inventada para perpetuar cierta realidad fotográfica como el cinematógrafo de los Lumière? ¿Cómo tendría que haber? Como los luditas, a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, romperla a martillazos. Él, como es un genio, dijo, la doy vuelta. No cambió nada. La pantalla rectangular, toda vista, pero la usó en sentido contrario. La usó en sentido antipositivista, en sentido antiliberal, ¿no? En sentido trascendente. ¿Con qué cosas, qué elementos, ¿no? Podemos ya en Griffith ver estas características? Primero Griffith, o el cine clásico de Hollywood, el cine clásico de Hollywood, que es una fundación, o el concepto de cine que es fundado por Griffith, define tres cosas polémicas. La exaltación o la vuelta, ¿cómo puedo decir? El volver a exaltar el héroe. Cosa que, ¿no? Luego el western, el policial, lo llevará hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es el héroe? El héroe es lo más antiliberal y positivista que existe. Porque ¿qué es un héroe? Al menos en la sociedad moderna. Dejemos Aquiles, aunque hay ciertas características. ¿Qué es un héroe en la sociedad moderna? Alguien que se sacrifica por los demás sin cobrar nada. O sea que para la mentalidad liberal capitalista el héroe es un pelotudo. Tal exaltación del héroe. ¿No? Luego, la reincorporación de lo sagrado, no de lo religioso, que por supuesto también estaba, de lo sagrado. Esto es la idea de que hay otra dimensión. Mientras que con Lumière o aún Méliès no había otra dimensión, no había fuera de campo, porque llamaba fuera de campo, no había más nada, en Griffith ya lo hay. ¿No? Crea el fuera de campo, hay otra cosa. Pensemos, hacia 1908, que cuando Griffith crea el cine, ya no solo en Estados Unidos, sino en buena parte de Europa, sobre todo en Francia, ya la idea de trascendencia, que había otra cosa, otra edad, llamémoslo fuera de campo, estaba totalmente abolida. Ni hablar de la idea del héroe. El héroe era el empresario exitoso. Y precisamente no arriesgaba mucho que digamos. En cambio, con Griffith ya tenemos este tipo de cosas. La exaltación o la utilización del héroe y por otro lado lo trascendente. Hay algo más. Algo más. La representación no se termina en el recuadro, ¿no? En el recuadro, en el rectángulo de la pantalla. Viendo las películas de Griffith y en esta tercera edición hay porque nosotros tratamos de pasar de lo muy simbólico, de lo muy hermenéutico, a lo muy empírico. Entonces acá tenemos, como en otros libros, pero aquí tenemos, en el concepto de cine, en esta tercera edición, un análisis, cuadro por cuadro, fragmento por fragmento, de Corner in Wheat. Un rincón en el campo, un rincón florecido, de 1908 a 1909, donde nosotros sostenemos que ahí nace el cine. Y tratamos de probarlo. ¿No? En todo caso, los que no quieren probarlo van a tener que refutar lo que yo veo ahí. Cosa que hasta ahora en mi país y en otros no ha sido posible. Salvo con descargos de tipo político, religioso y todo ese tipo de cosas, que obviamente me las paso por las pelotas, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí, viendo esta película, o sea, viendo montones de films de Griffith, ¿no? Como otra fundamental. Griffith llegó a hacer 200 películas por año, ciertamente de 10 minutos y todo eso, hasta que empezó con los largometrajes. Judith de Betulia, Intolerancia, etcétera, etcétera. Si vemos esta, La Villa Solitaria, o esta que analizamos cuadro por cuadro, y acuñamos determinados conceptos, esa tríada de conceptos la primera tríada que hemos conceptualizado, o de conceptos que son, que Griffith inventa tres cosas, crea tres cosas, el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical.
Esas tres cosas están analizadas en el concepto de cine a partir de esta película. Ahora, ¿por qué? Cuando nosotros decimos que Griffith crea esto, hay algo importante, ¿no? No es pensar que Griffith, hacia 1908, 1909, estaba en comunicación como un medium conmigo, con Ángel Fareta, diciendo que estaba haciendo eso. Pero obviamente ustedes son muy inteligentes y sabemos que la filosofía del arte, la conceptualización, no quiere decir que Griffith está pensando de esa manera, ni siquiera cronológico. Nosotros le ponemos nombre, le ponemos concepto, ¿sí? Así como en pintura renacentista, Masaccio, hacia 1400 y pico, ¿no? En La expulsión del paraíso, no estaba esperando que Bernard Berenson inventara la idea de tactilidad. Esta es otra cosa que generalmente no se entiende, ¿no? Y se refuta con cuestiones me gusta, no me gusta, todo ese tipo de cosas. Aclaro, como decimos en el prólogo, que mis teorías no son de circulación obligatoria, ¿sí? No soy un dictador, no soy un tirano. Si a alguien le gustan las películas que yo teóricamente abomino, Santas Pascuas, que las siga viendo, ¿sí? Entonces, si se limita a decir me gusta, no me gusta, perfecto. Ahora, si quiere pasar del no me gusta al no me gusta por algo, por un argumento, ¿sí? Ahí tiene que ponernos en conflicto, o sea, tiene que tener otra teoría. Por un lado es una persona libre que puede gustar de lo que quiera, pero si quiere refutar, dice esto me gusta, es una porquería, pero quiere refutarla en sentido de supuestamente teóricos, tiene que enfrentarse a este tipo de elementos. Bueno, Griffith crea estos tres elementos: el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. El fuera de campo es la continuidad de la acción más allá del rectángulo, del rectángulo de la pantalla. Es algo que se continúa, ¿no? Si ven de Cornering de Lonely Villa, vemos el primer plano, la primera secuencia, un señor que se despide de su mujer, sus hijas, se va a trabajar, pero ya antes de eso, Griffith corta, ahí está, la idea de corte, imaginemos, la idea de corte. Y vemos que en el jardín acechan unos ladrones. Obviamente ahí crea el suspenso, ¿no? ¿Y qué crea también? Lo que llamamos fuera de campo, una responsabilidad moral o ética en el espectador. ¿Por qué? Y esto será llevado hasta al plus ultra, non plus ultra, por Alfred Hitchcock, ¿no? El así conocido un tanto vulgarmente como suspenso o suspense, creo que le dicen por aquí, ¿no? Que es una cualidad moral. ¿Por qué? Porque el fuera de campo nos pone a nosotros en una situación de superioridad con respecto a los personajes, ¿sí? O sea, nosotros sabemos más, ¿sí?, que, por ejemplo, este matrimonio que está siendo acechado. Entonces nos vuelve a poner en una responsabilidad ética, en una mirada que es una otredad. Al mismo tiempo, Griffith, con el fuera de campo, crea estas tres cosas para diferenciarse del teatro filmado de Lumière y de Méliès. Se tiene que decir Griffith, che, ¿por qué esto no es la salida de los obreros de la fábrica o el viaje a la luna de Lumière con esa luna de queso gruyère y todo? ¿Cómo hago? ¿Hago una declaración? Como hacen hoy ciertos directores de cine, sobre todo del país transpirenaico en el que ahora estamos, que dan una conferencia y dicen una serie de estupideces, porque no saben decir, no saben expresar lo que es la película. Entonces comienzan con ese sabotaje ideológico, sentimental, porque no han sabido explicar. Como decía Fritz Lang, yo hice la película, ¿para qué cuerno la voy a explicar ahora? Ahí estamos los teóricos, ¿sí? ¿Está? Con las diferencias del caso, porque allí era todo sagrado y era un ritual, Sófocles no iba a esperar a hacer una conferencia en el Ágora sobre qué quería decir Antígona, ¿no? Para eso estaba Aristóteles, que crea la primera poética, la primera teoría del arte. Obviamente cambiando lo que haya que cambiar entre nuestra época ya lleva unos 2 o 3 siglos, en fin, el mundo de la revolución industrial, y el mundo griego, porque sería absurdo, ¿no? Sería comparar cosas totalmente diferentes, una grandeza enorme y una coherencia enorme y todo. Fíjense eso. Entonces, con el fuera de campo, aparte de esto, del elemento ético, de ponernos en una situación de superioridad, ¿no?, de subrayar que hay una otredad, otra cosa. Dice que hay otredad, no dice que es algo necesariamente sagrado. Eso lo diría el director Chanta. Ahora estoy haciendo... No.
que hay otredad. Eso ya es algo extraordinariamente revolucionario. Y luego crea algo también, ¿no? Que insisto, no es sucesivo, yo lo he puesto sucesivamente, porque teóricamente hay que hacer un orden. Repito, Griffith no estaba en esos momentos, seguramente con un vaso de bourbon en la mano, o más de 2 vasos de bourbon en la mano, ya que era del sur también, ¿no? Como el bourbon, no esperándome a mí, pero seguramente, digamos, estaba esperando a alguien, ¿no? Para que explicara eso y no vinieran con las estupideces de que el nacimiento de una nación y el Ku Klux Klan y los pobres negros y todo ese tipo de pelotudes que de luego no llevan absolutamente a nada. O el Star System de Hollywood y todo eso. Entonces lo segundo que crea es el principio de simetría. ¿Qué es el principio de simetría? Muy sencillo, algo que se repite, una escena, una situación, un objeto, un diálogo, y cada vez que se repite cambia. Por ejemplo, bueno, el ejemplo canónico que doy, bueno, puede ser más cercanamente en Titanic, el diamante, el corazón del mar. Fíjense, cada vez que aparece es el mismo. Ven que es el mismo materialmente, pero cada vez que aparece es otra cosa. Aparece como 3 veces. Eso son las películas perfectas, por suerte las hay muchas. La primera vez aparece como índice. ¿Qué es? Es un diamante que tiene forma de corazón azul. La segunda vez, cuando se lo pone en el bolsillo a Jack, ¿no? Jack, ¿sí? O sea, es otra cosa. Eso es lo que llamamos un ícono. Es el mismo diamante, vieron que no lo hace levitar, poner música de Bach para decir qué inteligente y qué culto soy. No, no. Él confía precisamente en su inteligencia. Ya cuando aparece por segunda vez es un ícono. ¿Qué es? Es el índice, el corazón del mar, el diamante llamado así, que existe solamente dentro de un campo de ficción o representación llamado Titanic. El ejemplo canónico que damos, bueno, que es la ventana indiscreta, no sé cómo se llama aquí, rear window, se llama así, que es la ventana trasera en rigor, pero bueno, es la máquina o la cámara fotográfica, ¿no? Es un ejemplo perfecto. Mi difunta esposa, Dios tenga en la gloria, a veces me cargaba escuchando mi seminario. Dice, Ángel, pero vos siempre das ejemplos de películas perfectas. Y le digo a Alicia, mirá, qué sé yo, es como si enseñara pintura y, qué sé yo, empezaría por las meninas, ¿no? ¿Por qué empezar por obras? ¿Para qué está la obra perfecta? ¿Para qué está algo clásico? ¿Qué es un clásico? ¿Qué es algo genial? Vieron que se dice mucho genial. Hoy cualquier rascatripas de música, ¡ah, genial, genial, genio! ¿Qué es genio? Genio es aquella persona, hombre o mujer, donde su creación sea poética, pictórica, filosófica, histórica, política, en donde su creación sea de todo tipo, el azar tiende a cero. Eso es un genio. ¿Por qué Hitchcock es genial? Porque la ventana indiscreta no le podemos cambiar un fotograma. Traten. Ese principio de permutar, no se puede. Así como en un poema, ¿no? El joven marino, por ejemplo, no es porque esté en Madrid, ¿no? Aunque el pobre no lo llegó a ver poco. Uno de mis poetas favoritos es Luis Cernuda. Por ejemplo, si tomamos el joven marino, hay una palabra, una coma, que ahí esté de más. ¿Sí? Así que es eso. También una pintura. Así que el genio es eso. Una creación de todo tipo, donde el azar tiende a cero. En la ventana indiscreta, entonces, o rear window, vemos al principio una cámara fotográfica, un útil fotográfico, ¿se acuerdan? No voy a usar la estúpida palabra spoiler, ¿no? Porque seguramente todo la vieron. No me desilusión. Al principio vemos la cámara fotográfica. Como índice, ¿qué es? Estamos en el departamento de un fotógrafo. ¿Sí? ¿Ya está? Creo que la cámara no dijo nada, no levantó, no le puso música de Bach, no cita a Baudelaire en off. Bueno. La segunda, cuando empieza a utilizarla, vamos a decir perversamente, para espiar a sus vecinos. ¿Es la misma cámara fotográfica? ¿Sí? ¿Es la misma? Sí. Pero ya es un ícono. Es la cámara fotográfica que tiene una función especial, casi simbólica, casi, que es lo que llamamos ícono. Es una cámara fotográfica que ya solamente existe en un universo paralelo, como toda obra de arte, que se llama la ventana indiscreta. Y la tercera vez, la tercera es la vencida, como se decía en mis juegos infantiles, es cuando utiliza la cámara con flash para defenderse.
Eso es símbolo. Si queremos. Esta es la diferencia entre el símbolo y la alegoría. La alegoría uno tiene que estar obligado a entender qué es eso. Al mismo tiempo que es un insulto a la inteligencia. Con esa porquería llamada el séptimo sello, viene la muerte, se pone a jugar al ajedrez, eso es un insulto a nuestra inteligencia. Y no tenemos que permitir que insulten nuestra inteligencia. Por eso es una ilustración, una imagen, una abstracción personificada. Y la alegoría es todo lo contrario de la libertad, porque el símbolo es abierto. Hitchcock no nos dice la ventana indiscreta, esto que vamos a sostener. No. ¿Te entiendes? No es como la estatua de la libertad, por ejemplo. En fin. Porque esto, por supuesto, el problema de la alegoría, la polémica entre alegoría y símbolo, para nosotros es uno de los problemas raigales del entendimiento filosófico, político, estético, al menos de Occidente. La diferencia entre lo alegórico y lo simbólico. En lo alegórico no hay una imagen, una abstracción personificada que nosotros tenemos que traducir como la estatua de la libertad, que es esta señora que arbitrariamente tiene una antorcha y está con un libro en la mano. O la justicia, ¿no? Con su balanza y sus ojos ciegos, que sabemos por otro lado que es una alegoría falsa además. Entonces, la tercera vez cuando se defiende con el flash, perdón, debe ser la viuda de la hija de Hitchcock, debe ser, diciendo qué carajo estás diciendo. Algún Lumière, me tengo que decir, perdón, Entonces, cuando aparece la tercera vez, si queremos, ¿no? Bueno, primero qué, ¿por qué se defiende con la cámara y el flash? Ya lo hemos visto, por lo que tiene a mano. Primero lo usó perversamente, primero estaba roto, no le dio importancia, luego lo usó perversamente, ahora intenta usarlo diestramente. Pero ¿cuál es el problema? Que los flashes se terminan y después te tiran por la ventana. ¿Sí? ¿Qué serían esos flashes? La luz frente al demonio. La luz artificial. Esa luz artificial, técnica, mecánica, se agota. ¿Sí? Y este mal que invocaste por otro lado, o este demonio, te tira por la ventana. ¿Sí? ¿Está claro? Porque es otra luz la que Hitchcock dice que tenemos que buscar. La luz mecánica, ¿no? es débil, se agota y te tiran por la ventana. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Pero Ángel, a mí me interesa que hables también un poco de cómo llegas a ese proceso, porque bueno, al final eso está en el libro, yo creo que es una buena introducción, lo hemos oído varias veces en tus conferencias y demás, pero me interesa también un poco hablar del proceso casi personal, porque tú al final... Permite que me saque esto. Vienes de Italia, vienes de estudiar con Gillo Dorfles, que es discípulo de Mario Praz. Sí. Tienes la ópera muy presente, tu libro sobre ópera se lo dedicas a tu padre, que te introduce en la ópera, tu padre es italiano. De alguna forma, tú vienes familiarmente de un entorno muy similar al de Griffith, porque al final, como bien has dicho, lo de la esclavitud... El sur italiano, claro, el sur italiano sufrió exactamente la invasión, porque en mi casa no se hablaba de los italianos, se hablaba de los piamonteses. Garibaldi era como el general Sherman en mi casa. Fue una invasión, eso no fue la unidad italiana. Eso fue un invento de la familia Agnelli, los de la Fiat, que necesitaban unir el mercado. No quiero ponerme sentimental, pero fue una masacre, fue un genocidio el que practicaron los piamonteses y los Saboya en el sur italiano. Así que posiblemente eso estaba en mi fuera de campo. Pero... No, es argentino, que además lo dices en el libro, que la Argentina es el único país que junto con Estados Unidos puede tener esa visión tan particular. Es que hay dos países, lo que se llama geográficamente América, que son América. Estados Unidos y la Argentina, por su componente europeo. Aclaro esto, cuando yo digo que estoy orgulloso de ser europeo, que los argentinos somos básicamente europeos, no quiere decir que desprecie algún aborigen, no sé, nada. El problema es que ahora hay que negar que uno es europeo. No. Una cosa es que nos pongamos en superioridad, que es injusto, aun cristianamente es injusto. Pero otra cosa es que uno se avergüence de ese tipo de cosas. Y eso es lo que está pasando. Eso lo pasaba con Griffith, ¿no? Pero, es cierto. O sea, yo fui al cine tardíamente. Empecé a ir al cine a los 14 años, 15.
Por cierto, el primer film que vi en mi vida en cine es Psicosis, Psycho, así que empecé bien, ¿no? La providencia me guiaba perfectamente. Hay que creer en esas cosas, ¿no? Esos signos. Porque hay dos leyendas negras, hay dos grandes leyendas negras en el siglo XX. Parece que continúa el XXI. La leyenda negra anti-española y la leyenda negra anti-Hollywood, que por otro lado tienen bastantes puntos de unión. Se trata de pensarlos, ¿no? No, por más que estén geográficamente. Esas son las dos grandes leyendas negras. Atacando ya la leyenda negra española hay mucha gente ya, desde Julián Juderías, ¿no? Así que no hace falta ocuparse de eso, ¿no? Aunque también lo hago. Y entonces a Hollywood se le reprochaba aquello que precisamente yo veía, empezamos a ver, que era su grandeza, su sutileza, su recurso a lo mítico, ¿sí? Su fuera de campo, la recuperación del héroe, de lo sagrado, el pensar filosóficamente, pero no como esas horrendas películas parisinas donde la gente se pone a hablar de filosofía. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a aprender algo yo así? Es como ir a una conferencia. La película tiene que crear sus propios elementos de pensamiento filosófico, no de manera verbal. Y otra cosa que también me llamaba, más que llamaba la atención, me indignaba, es la supuesta inverosimilitud de Hollywood, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Vieron? Todavía hay pelotudez. No, puede ser. Claro, yo formándome en la ópera, mi ópera favorita todavía lo es La Bohème. ¿Qué pasa en el último acto de La Bohème? Mimi, que está agonizando de tuberculosis, se manda unos dos de pechos terribles. Eso es real. Lo que pasa en Hamlet es real. ¿Eh? Las cosas que cita Shakespeare están llenas de errores. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. O sea, es real el fantasma de Hamlet. Entonces, aquello que se le reprochaba a Hollywood, notamos que era aquello que precisamente lo sostenía, que era lo clásico, que precisamente sabía hacer filosofía, tragedia, sin hurtar imágenes como un señor pelado que dice que es la muerte y desafía a jugar al ajedrez. Eso ya era un insulto a la inteligencia. Lo de Hitchcock, supongamos que yo estoy equivocado, que estamos equivocados, ¿sí? Pero es abierto. No es obligatorio que uno tenga que entender eso. En las imágenes alegóricas, sí. Lo otro es abierto. Puede pensarse otra cosa o agregarse algo. Recordemos de dónde viene símbolo. Viene de Simbalein, ¿no? Sin, unir, y balein, arrojar. Es juntar dos cosas y arrojarlas lejos. Es como el discóbolo de Mirón, ya que los griegos era todo simbólico, aún los deportes. No era como ahora que es para tirar a ver quién tira el disco más lejos. En realidad, el deporte, ¿sí?, olímpico del disco era simbólico. Era un círculo, algo redondo, la mejor figura según Platón, y arrojarla lejos. Eso es un símbolo. En cambio, una alegoría es una abstracción personificada, yo digo de otra manera, pero la cual uno obligatoriamente tiene que entenderlo de esa manera. Al mismo tiempo con elementos hurtados a otras artes, ¿sí? O sea, elevado, digamos, con música clásica o con toda una serie de elementos para ver que la película es culta. Pero eso es totalmente falso, totalmente trucho, como decimos por allá. ¿Te entiendes? ¿Sí? Incluso cuando yo como católico, ¿no?, ¿cómo la gente puede confundir a un autor verdaderamente religioso como Hitchcock, que no predica? ¿Vieron que no predica? Eso de la luz, ¿no? Podemos discutirlo, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Por otro lado, también vemos que ese Dios, que es Jeff, al comienzo, que va jugando, ¿vieron? Esta se llama Miss Torso, este se llama el pianista, esta se llama la señorita Corazones Solitarios, es el Dios de Spinoza, ese que no quiere a nadie. ¿Sí? El panteísmo. ¿Sí? Hasta que aparece algo, aparece un crimen, la marca cainita. Y ahí piensa que hay otra cosa. ¿Sí? ¿Ahí qué hace Jeff cuando se da cuenta que ya no puede seguir jugando a ese... Ahí está, nosotros decimos Dios Spinoza. Un director chanta hubiera puesto en primer plano las obras de Spinoza. Quiere recurrir a la ley del libro. Y le dice a su amigo policía, anda y entra.
No, dice, sería imposible, el juez me tiraría el Código Civil o Penal por la cabeza. O sea, que si queremos, pasamos del Dios panteísta espinociano al Dios del Antiguo Testamento. El libro, la ley. Pero están encadenados a la ley. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Qué le falta a este Dios espinociano, a este simulacro de Dios espinociano y luego de Dios del Antiguo Testamento aferrado a un libro? ¿Qué le falta? Sufrir en su propia creación, padecer en su propia creación, ser crucificado, si queremos, en su propia creación, caer, no la primera vez por una manera profesional, accidental, sino por una manera buscada. Bueno, nosotros creemos que eso está en el film, pero no está predicado, no está dicho. No es como el señor Tarkovsky que pone gente levitando con música de Bach y se supone que eso es religioso. ¿Cómo comienza el sacrificio del señor Tarkovsky? Viene un cartero que ha leído a Nietzsche. No, supongo que en Rusia los carteros pueden leer a Nietzsche. ¿Qué sé yo? Ya empieza con el cartero lea a Nietzsche. Entonces después se queda el personaje, que no me acuerdo cómo se llama ni me interesa mucho, porque no hay personajes allí, hay caricaturas, abstracciones personificadas. Jeff es un fotógrafo medio boludo, ¿no? Acechado nada menos por Grace Kelly, digamos, ¿no? Para casarse, bueno, todo eso. Ya estamos en los 5 minutos de la película. ¿Y qué dice este señor? En realidad, el siglo XX es un error total fundado en el olvido del pecado original. Yo lo creo eso, como católico lo creo. Pero no me lo digas. Me lo dice el cura, en todo caso. Hitchcock me dice lo mismo. Pero lo dice, no. Y encima queda la libertad. No es que la persona tiene que exigir entender eso, estar de acuerdo con eso. Y esa es la diferencia entre el cine, entre en general la abstracción personificada, la alegoría y el símbolo. Retomando lo otro, entonces empezamos a ver eso, que aquello que se le reprochaba al cine clásico de Hollywood era, ahí está, conociendo, bueno, porque fui educado, conociendo los clásicos, era lo que el cine hacía, pero lo hacía el cine de Hitchcock. No lo hacía cierto cine, también norteamericano, o europeo, ¿no? Escandinavo o ruso con sus alegorías. ¿No? También descubrimos algo, a mí me enseñó mucho descubrir, bueno, yo ya tengo la edad que tengo, acá soy una edad provecta al lado de todos ustedes. Yo tengo 69 años, así que soy contemporáneo, no de antes del celular, antes del video, del VHS. Hacía que ver las películas y anotarse todo. Ya medio Fahrenheit, no me acuerdo cuánto, de Bradbury. ¿No? 4 o 5. Sí, exacto. Bueno. O sea, recuerden esto, hasta el año 80 más o menos había que anotarse todas las películas, o ir, como hacía yo, y me veía 7 funciones o 5 funciones de la misma película. Entonces, una cosa que notaba, o primeras que noté, eran los títulos de crédito, finales. Nunca me enseñó tanto eso. Yo veía, después empezaba a investigar, que eran todos judíos y católicos. ¿No? ¿Qué cosa, no? Y entonces ahí creamos este concepto, si desde Griffith en adelante, el cine, todo eso, lo del héroe, y pone lo religioso y lo sagrado, es fue, una unión entre judíos y católicos, Hollywood, que crearon Hollywood, y que se opusieron al pensamiento dominante WASP, anglosajón y protestante. ¿Está? Cosa que por otro lado, disculpen, pero era muy sencillo de ver. Esto de ¿qué American Way of Life? ¿Cuál es el American Way of Life en una película como La Ventana Indígena? En Psycho, ¿vieron que es una defensa de American Way of Life? Tenés ganas de pararte en un motel. ¿Qué son las relaciones familiares en Hitchcock? ¿Qué es Conozca Estados Unidos? ¿Cuál es la función de los servicios secretos? Creo que acá se llamó Con la muerte en los talones. ¿No vieron que es una apología de los servicios secretos? Y por otro lado, una película tan cacareada que la gente habrá visto que yo. La Diligencia. ¿Quién es el más hijo de puta la Diligencia? El banquero, se fue con la guita. Es así, el año 39 la película. ¿Sí? El viejo aristócrata, ahí está, sureño, ya solamente le queda un gesto. ¿No? ¿Por qué? Porque ha pasado al cine esa moral. ¿No? Después está la prostituta, ¿sí? El médico borrachín, y el héroe. Yo una vez salía de una clase de, ya
entrando en esto, una clase de literatura, historia griega, historia de la literatura griega. Y el profesor le hacía decir cualquier cosa a Homero, pero cualquier cosa a Homero, sobre todo reducido en términos de la historia argentina, o sea, de nuestra grieta, ¿no? Que ustedes también la tienen por otro lado. O sea, trataba, el hijo de puta trataba de agarrar la guerra de Troya, lo diré, él decía, no, la guerra de Troya es como una historia maniquea. ¿Cómo es una historia maniquea? Sí, son como esos westerns norteamericanos. ¿Por qué? Porque los aqueos son todos lindos, buenos, y los troyanos son todos una porquería. Entonces yo levanté la mano y digo, escúcheme, profesor, perdón, ¿no? Digo, Héctor en la Ilíada, ¿es un cobarde? No, bueno, en realidad no. ¿Cómo empezó la guerra de Troya? Porque las diosas eligieron el más bello de los mortales, que era Paz. Así que eran, por un lado, eran heroicos, eran bellos. Héctor es el gran protagonista. Exactamente. Entonces me di cuenta que ahí ya no había vuelta. Y reflexionaba por las calles de Buenos Aires diciendo, y él lo noté en un libro inédito, bueno, es un ensayo que está en la sala llena. Se llama John Ford, el ganador no se lleva nada. Pensando en la última imagen de Searchers. ¿De acuerdo? Te cierran la puerta, te rompes el culo. Entonces reflexionaba, ahí por... No sé, yo digo, claro, cualquier profesor chapucero de literatura griega puede hacerle decir a Homero lo que se le canta a las pelotas. Pero, mientras podamos ver, con la copia que sea, cuando John Wayne se tira sobre los caballos en la diligencia, ahí vamos a ver que el heroísmo todavía existe. O sea, lo otro, no es que, por supuesto, no creo que todos los profesores sean como eso, pero se puede decir de lo clásico cualquier cosa. Sobre todo para un público, no sé cómo será acá, el universitario argentino, que la mitad está drogada y la otra mitad está con, no sé, con una izquierda que se había quedado en la época de Rosa Luxemburgo, más o menos, si supieran quién es. Así está nuestro país. Así que tampoco se pierde gran cosa. Yo ya notaba eso, ¿no? Que se decía cualquier cosa, no del cine, sino de Homero. Y por eso empiezas con el cine. Claro. Bueno, primero vamos a ser francos, por razones maquiavélicas. Ustedes saben que yo ni como italiano voy a usar Maquiavelo en el sentido que los ingleses lo usan. Era un gran patriota italiano, gran pensador. Ellos lo usan y lo dan vuelta, pero eso es otra cosa. Que lo hacen siempre, ¿no? Porque al cine enseguida lo quieren convertir en alegoría. Totalmente, totalmente. Y bueno, son piratas, ¿no? Nacieron con la piratería y lo siguen siendo. Perdón. Hay un libro, ahí está, de Carl Schmitt, Mar y Tierra o El Leviatán. Digo, no es que... ¿Algún anglosajón en la sala? No, no se puede seguir. Si no se puede seguir igual, ¿por qué no? Debatiríamos Cortés inmortalmente, como diría Borges, que bastante era anglicanizado, por cierto. Pero bueno, entonces era esto. O sea, que no era... Perdón, maquiavélicamente me di cuenta, comprendimos, también por razones, ¿no? de la diaria pitanza, como diría Cervantes. ¿No? Que, bueno, no veníamos de una familia venida menos, no era pobre, pero no vivía de rentas. Entonces, que si quería trabajar de esto, dar seminarios, publicar libros, esto que lo podía decir ahí está con Homero, ¿sí? Lo tenía que decir con el cine. ¿Por qué? Seamos francos. El 90% de la gente, digamos de clase media, la clase baja tiene otro problema. Su única actividad cultural, ¿cuál es? Ir al cine. Entonces yo pensé, digo, no voy a hacer, qué sé yo, simbología de Puccini. Tengo que ir a saltar algo después, ¿no? Y por otro lado, porque al estar vivo, se podía ir en reversa. Nosotros, gracias a Dios, o a algo, a la providencia, o al azar, no. El azar es, como decía Pascal, es el nombre que los ignorantes dan a la divina providencia. Es ir de lo final al cine, ¿no? Y ahora hemos soltado el libro que aquí no está, esperemos que esté, con la traducción de la melancolía, que es mi libro de poética. Es tu gran obra, ¿no? Quizás. Mi gran obra es la más abarcadora hasta ahora. Entonces hemos pasado a eso, al melodrama, en un libro que se llama La Pasión Manda, que está agotado. Tampoco es que se vendieron tantos ejemplares. Y el de Hitchcock, ¿no? El de Hitchcock, claro. Que es también aplicar la teoría, no solo a este corto de Griffith, sino a varias películas de Hitchcock. Luego está en marcha también una teoría de lo fantástico y una teoría del relato. O sea que fui en reversa, fui de lo más contemporáneo a eso. Eso está en marcha.
políticamente. Creo que una teoría, entonces, tiene que abarcar todos los campos. El político histórico. ¿Por qué Griffith? ¿Por qué eran judíos y católicos los que inventaron el cine? Los que crearon el cine. Y ahí viene la leyenda negra, la española, ¿no? En realidad, un exceso, no sé en qué momento de la conquista española, no sé en qué rincón de México. ¿Y con qué viene con Hollywood? Bueno, pero había un productor ávido con cigarros, ¿no? Que le... Mank, ¿no? La peli Mank, que creo que te gustó mucho. Es una horrenda película. Porque obviamente hoy Hollywood, claro, Hollywood se terminó en 1968, cuando Jack Warner cerró los estudios, los vendió. Hoy Hollywood es simplemente un suburbio de Los Ángeles, nada más que eso. El tema es que nos dejó cientos de obras maestras, que es otra cosa que a veces, perdón, no entiendo, porque a veces algunos alumnos, lectores, dicen, ¿y qué les gustó? ¿Qué viene ahora? Y yo le digo, pero pará un poco, mirá que con lo que tenemos, solo con la mitad de la obra de Alfred Hitchcock, podemos pensar el resto de nuestra vida. Heidegger, que a veces se deja entender, cuando no empiezan los bosques germánicos, ¿no? Perdido en las tinieblas como en un cuadro de Caspar David Friedrich, dice algo muy, ahí está, concreto, dice, si perdiéramos toda la civilización occidental, y quedara solo el primer coro de Antígona, curiosa criatura es el hombre. Solo con eso podríamos pensar. Bueno, yo sostengo que si acabara toda la cultura occidental con 2 films de Alfred Hitchcock, podemos pensar. ¿Sí? Pero ahí está. Desde luego que a mí me gustaría encontrar nuevos directores o películas, y les digo a mis alumnos que filmen, pero el cine ha llegado a su fin. Y esto en el doble sentido que lo decimos en castellano, que es mejor que decirlo esto en Madrid ahora. Llegó a su fin, no porque llegó a su meta, consiguió todo lo que quería. ¿Se entiende esto? No que se terminó, ¿no? Llegó toda su meta. Ganó todo, es como si estamos en el fútbol, ganó 10-0, ganó todos los campeonatos, la Champions, ganó. ¿Por qué? Porque logró reinstaurar el concepto de héroe, el concepto de lo sagrado, y uno tercero, que es muy importante también desde Griffith. Fue el primer arte en la modernidad que ubicó a la mujer como sujeto histórico consciente. Sujeto histórico consciente. Ya está en Way Down East. Para mí la mejor película de Griffith, espero que la vean. Way Down East, que es la que hace después de Intolerancia. ¿Qué era la novela del siglo XIX? La mujer en la novela del siglo XIX. La novela realista. Bueno, Madame Bovary. Una pobre mujer, ¿no? Se aburría con él, se echaba un polvo, se tenía que suicidar. Ana Karenina le pasó a mí, se tenía que tirar bajo el tren. ¿Ustedes se acuerdan? Lo que era la mujer en la novela, no en la ópera. Hasta que llegó el cine. ¿Sí? No es que empezó Cameron, que dice, bueno, eso ya si no lo ves con Sarah Connor, bueno, ya evidentemente estás en Babia, hijo mío, no te va a salvar ni Pitágoras a vos. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No es así? Y esas 3 cosas, lo heroico, lo sagrado y la ubicación en paridad de la mujer como sujeto histórico, son 3 cosas antiliberales y antipositivistas. No porque ahora el mundo llamado liberal o neoliberal o global dice que lo está haciendo. Lo está haciendo a su manera, o lo está haciendo porque no le queda más remedio. Así que también tenemos esos 3 elementos del cine clásico de Hollywood. Luego, el cine, ya con la época de Griffith, ¿no? Hay una película de Bogdanovich, de Peter Bogdanovich, se llama ¿qué pasa, director? Nickelodeon. ¿Qué me pasa, doctor? No, esa es otra. Nickelodeon, que es el nacimiento del cine con Griffith, con Ryan O'Neal y Burt Reynolds. No, es una película que se desarrolla en el comienzo del cine. El cine, además, cuando ya estaba Griffith y todo eso, empezando, ¿no? El hijo de puta de Edison, que era un hijo de puta, se supone que había patentado el cine en Estados Unidos, ¿no? Que era un cine truchísimo, porque era el kinetoscopio. Había que poner una moneda y mirar imágenes. Fíjense la mentalidad de Edison. Peor que la de los Lumière. Esto es que la burguesía transatlántica ya había empeorado. Ya era todavía más usuraria. ¿Sí? Entonces, a los tiros contra los agentes de la Pinkerton, enviados por Thomas Alva Edison. Entonces empezaron a go west.
Y llegaron a California. Ahora, ¿por qué eligieron Hollywood? Era un potrero, se lo ve en las películas mudas, ¿no? ¿Qué quiere decir Hollywood? Bosque sagrado. ¿Y por qué pensar que esas primeras personas, esos productores tan ávidos de cosas, no sabían de mitos, o no conocían los clásicos, o no sabían que eso quería decir el bosque sagrado, y que en el bosque sagrado, según nos cuenta, entre otros la Eneida, se hace una cierta actividad secreta o iniciática? Busquémoslo, porque ¿qué era Hollywood? Podemos buscar también razones concretas, materiales. Bueno, eran unos potreros, eran fáciles de comprarlos. El sol, ¿no? El famoso sol de California, que se necesitaba. ¿Pero por qué eligen Hollywood? ¿No nos quieren dar ahí una clave, una llave de lo que están haciendo? Toda sociedad secreta se combate únicamente con otra sociedad secreta. Entonces, si Estados Unidos todavía hoy es una formación de una sociedad secreta, esos Illuminati, ¿sí? Franklin y todos esos, ¿sí? Con lo del dólar, que es evidente, ¿no? En Dios confiamos. Dios confiamos en el... Si eso ya es una conspiración, ¿con qué se puede sostener una contraconspiración? Perdón, una sociedad secreta. ¿Con otra sociedad secreta? Pero nos dejan signos de esa actividad. Entonces, ahí tratamos de que sea un concepto político, un concepto histórico y un concepto esotérico. Otra cosa que empezamos a notar con el correr del tiempo, o la crítica en general, y no solo en mi país, sino que he visto los alemanes incluso, ¿no? No porque los alemanes sean eso que se creen ellos, ¿no? Por otro lado, se creen griegos. Yo lo dudaría. Mi apellido es griego, ¿no? Heidegger en todo caso deseaba ser un griego. En todo caso hubiera comido nueces y aceitunas y a lo mejor lo conseguía. Nosotros los mediterráneos somos griegos. ¿Sí? Aunque digamos frases estas. Bueno, entonces el tema es que los griegos, mejor dicho, toda sociedad secreta, toda sociedad iniciática, ¿no? Toda conspiración, de alguna manera, puede detenerse solamente con otra conspiración. El que dice que no hay conspiración, ¿no? Forma parte de la conspiración. Con los últimos episodios vistos mundialmente de manera de salud, ¿no? Y lo que está pasando en el extremo de Europa, el pensar que esto es una casualidad o todo ese tipo de cosas, indudablemente es una tontería. Entonces, ¿qué había? Retomo, leyendo a gente como Heidegger y todos ellos, obviamente, que había una división. Entonces, por un lado, gente que aprecio todavía hoy, había por un lado una crítica de arte, de pintura, literaria, poética, formalista, o sea, de forma, algo todavía llamado estructuralismo, creo que la palabra ya es medio mohosa, pero bueno, formalista, estructural, que tiene sus... Y por otro lado, una crítica de contenido, psicológico, político, religioso, incluso esotérico. Y bueno, en mis tardes porteñas me ocurrió, ¿por qué no hay que utilizar ambas cosas? Y en mis libros teóricos, nosotros queremos haberlos conseguido. ¿Por qué creo haberlos conseguido? Pues si no sería un farsante adelante de ustedes, un vendedor de mercancía adulterada. Así que tengo que creer que lo que yo estoy diciendo y ofreciendo es cierto. Ya hay bastantes farsantes. Entonces, también, insisto, en una crítica, sea muy formal, ¿sí? Muy formal y muy de sentido. Eso lo ponen en mis libros, el libro de Hitchcock, el concepto de cine, ¿no? Lo demás. O sea, formal, ¿no? Desglosado por formas, secuencias, elementos, ¿no? Y con sentido. Y eso también es algo que me impulsó mucho de por qué estaba dividida la crítica, la teoría, entre algo puramente de contenido, ¿no? Que sea buen contenido, que esté bien el contenido, y otra formal, ¿no? ¿Por qué no podían unirse? Y bueno, ese es otro impulso y otro intento en el que estamos. Esperemos haberlo logrado. Francamente creemos que sí, porque si no estaríamos vendiendo algo adulterado. Pues si te parece, Ángel, damos paso a alguna pregunta que pueda tener alguien. Si no,
Pasamos a hablar de tus otros libros, pero yo creo que lo interesante también es que le podemos hacer alguna pregunta, dado que tenemos al maestro en Madrid. Fran. El eje vertical. Sí. Ha un momento que ha cortado Sí. y no has hablado del eje vertical. Claro, el eje vertical, bueno, el eje vertical es la tercera, podría ser la primera, la segunda, la tercera elemento estructural, formal, para decir no estamos en el teatro, no estamos leyendo, hay una verticalidad. ¿Sí? Y una verticalidad que se opone al dichoso tren en marcha de Lumière y a los obreros que están saliendo también de la fase, o sea, es vertical. Es formal. Pero, ¿qué es el eje vertical? Es la irrupción de otra cosa, de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Perdón, ¿qué es lo trágico? Los alemanes han chapuceado bastante con lo trágico, tienen tratado de lo trágico, tal vez porque no se dan cuenta de su propia historia, que ya es bastante trágica. A veces es grotesca también. Lo trágico, nosotros tenemos una definición muy prima facie sencilla. Trágico, tragedia, es toda postura que implica que las acciones del ser humano tienen límites. Eso es trágico. Que ya estaba, ¿no? Edipo se pregunta, che, ¿por qué me encajaron este clavo? Todo eso. ¿No? Después el héroe cristiano, Hamlet o Calderón. Eso. Y eso es algo también que se opone totalmente al progresismo liberal. Porque si hay límites para las acciones humanas, ¿sí? El avance del mercado, el avance de la avidez de novedades, se da de bruces, ¿no? Si hay algo, ¿sí? Si hay algo que tiene límite. Vieron que nosotros vivimos en un momento, estamos empujados a vivir en un momento donde no hay límite para nada. Donde hay una enorme avidez de novedades y de cosas. Entonces, el eje vertical, además de señalar, junto con el principio de simetría y el fuera de campo, che, esto no es teatro filmado. ¿Sí? Además, introducir el elemento sagrado, que obviamente, este elemento sagrado puede ser tanto sostenido por autores religiosos, católicos como Hitchcock, o autores agnósticos como Hawks o Preminger. ¿Sí? Obviamente, el eje vertical, cuando aparece la verticalidad en Hitchcock, siempre, si queremos, porque símbolo, está relacionada con la existencia de Dios, el cristianismo y todo eso. ¿No? Y cuando es en autores agnósticos, como Hawks, imagino que habrán visto, espero, ¿no? Si no, la podrán ver. Más aún, si esta película que voy a decir no la vieron nunca, les voy a tener una envidia terrible, porque no les puede pasar nada mejor que ver solo Los Ángeles tienen alas de Howard Hawks. O sea, lo de la moneda, los aviones, un director agnóstico. Pero el director agnóstico, aquí es que ahí está. No, puede ser agnóstico, suspende el juicio. Agnóstico no es ateo, cosa que se confunde. Agnóstico es suspendo el juicio. ¿Sí? Ateo quema iglesias, persigue rabinos, prohíbe que dentro de poco nos podamos hacer la señal de la cruz. Me temo que en esta ciudad y en la mía. Ese es el ateo. Agnóstico dice, no, suspendo el juicio, suspende el juicio. Pero mientras suspende el juicio nos pasa incendiando iglesias. ¿No? Distinto. Bueno, el caso de Hawks, ahí está, que creemos que es el mayor autor agnóstico del cine clásico, o Río Bravo. Además sale como contestación a Solo ante el peligro, ¿no? Digamos, ahí hay dos formas de entender al héroe frente al que está realizando un oficio, ¿no? Claro, Río Bravo es porque Hawks se indignó con esa película progresista, digamos, de Zimmerman, donde claro que es más alegórico, ¿no? El puto ese reloj que se mueve a cada rato de péndulo y todo eso. Y dice, ¿cómo un sheriff? ¿Se acuerdan de la profesionalidad? Va a pedir limosnear a todo el mundo por ayuda. Entonces lo llama John Wayne y dice, vamos a hacer una película que todo el mundo te ofrece ayuda y vos nada. Claro, ese es el punto de partida. Después hay que hacer Río Bravo. Bueno, y también tenemos eso, ¿no? ¿Recuerdan Río Bravo? ¿No? La primera escena, o lo de la escupidera, cuando el otro tiene que ir a buscar. Es ese que es un eje vertical también. Así que son formas estructurales. Lo otro no es cine. Ahí está. No es cine. No, ¿querés verlo? No tengo problema. Ahora tenemos que hacernos la pregunta por la cosa, como diría Heidegger. ¿Qué es el cine? ¿Es algo que está dentro de un disco, de un Blu-ray? ¿O es algo que se daba en una sala? Es como decir que es poesía, es algo que viene en papel y dice poesía.
O es pintura cualquier cosa que está colgada en la pared, unos garabatos estúpidos, indescifrables. Y sobre todo, si me permiten, esta parte un poco más aseverativa, Occidente tiene un montón, vuelvo a lo de Antígona, tiene un montón de cultura. El concepto de libertad y de otredad. Es al final de la Ilíada. Cuando Príamo va a buscar, le pide a Aquiles, ¿no?, que le deje enterrar a su hijo. Y el otro se pone a llorar porque ha perdido a Patroclo, se abrazan y lloran. Ahí empezó. Sí, ahí empezó la libertad. Que no se ha hecho siempre bien, bueno, perfecto, seguramente. Entonces, por otro lado, la palabra habeas corpus existe en lugares fuera de Europa. ¿No? El mismo socialismo, que yo sepa, no fue creado por un tártaro, fue creado por un judío alemán que leía griego en el original, ¿no? No fue creado por un tártaro, ¿no? O un piel roja. O sea, Occidente, a trancas y barrancas hasta el día de hoy, es el descubrimiento de la libertad, el descubrimiento del otro. El otro puede padecer. ¿Sí? Está bien, se ha vengado, no es que, ¿sí?, no es que es un sádico, ¿no? Es eso. Aunque sea que lo deje enterrar, que no lo arroje a los perros. Algo bastante similar a lo de Antígona, ¿no? ¿Sí? Su hermano. Es eso. Otras civilizaciones no tienen eso. Concepto de libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y una de las herramientas fundamentales es el cine y el cine clásico de Hollywood. Por otro lado, si recurrimos a Marx, sí, y está muy bien, porque no hay que dejar a Marx en manos de los izquierdistas, no hay que dejar a Marx en manos de los progresistas. Es más un autor conservador, no estoy haciendo una ironía rioplatense o porteña. Hoy Marx es un autor más conservador que otra cosa. ¿Qué decía Marx? Gramsci, ¿no? ¿Eh? Gramsci también. Gramsci también, sí, por supuesto, por supuesto. Que trataron de ocultar ciertas cartas de Gramsci y Mussolini, pero eso lo hablamos otro día, de las tacharon. Bueno, el hijo de puta de Adorno no tachó la dedicatoria de Walter Benjamin a Carl Schmitt en el nacimiento del drama alemán, porque cuando hablan de censura de un lado, la hemos tenido del otro. Entonces, ese es el pensamiento europeo, pensamiento occidental, que no es perfecto, pero sí busca ese concepto de libertad, ese concepto de la otredad, que uno puede compadecerse. Y el cine clásico es eso, ¿no? ¿Qué es compasión? Padecer, ¿no? Padecer conjuntamente. Es lo que se decía, no lo dije yo, sino alguien antes que nosotros, el cine de Hitchcock, el procedimiento de identificación, es compadecernos. Psycho, bueno, no voy a contar el final, no la vieron, pero en un momento, cuando el pobre Norman ve, uy, mamá, lo que hiciste, empieza a lavarse las manos, vieron que son nuestras manos, nos compadecemos de ese pobre chico. ¿No? Encima yo he sido hijo único, así que lo comprendo doble o triplemente. ¿Sí? Nos compadecemos con él. ¿Sí? Pobre. ¿Ah? Pero eso ¿cómo lo hace Hitchcock? Pone la pasión según San Mateo, pone unos versos de San Francisco de Asís, una Biblia por el piso. ¿No? ¿Cómo hace? Lo pone en escena. Claro, lo pone en escena. La compasión. Nosotros sentimos que esas manos podían ser las nuestras, que esa madre podía ser la nuestra. ¿Sí? Eso, que tiene que borrar eso. ¿Qué es eso que tiene que borrar todavía? Bueno, cuenten cuántas, eso se los dejo como tarea para el hogar. Cuenten cuántas argollas tiene la cortina. Seguramente los emponzoñadores, como decía Hitchcock, dicen, no, Fareta, usaron esa cortina porque tenía tantos argollas, porque era la única que encontraron, y el escenógrafo ese día dio esa. Sí. Recuerda una cosa, de nuestro método. Y esto lo tomé bastante de Georges Dumézil, de sus análisis. Una cosa puede ser casual. 2, 3, por eso está la simetría. Jack es una especie de Cristo. Sí. Jack, ¿no? Exacto. No, Jack, ¿qué personaje es? No, mira, Fareta, pero usted la verdad, qué sé yo. Que bueno, no sé, cuando lo ponen acá y lo golpean, ¿no? Mueren en el madero en el mar. Cae el madero en el mar. Pero demos otra, porque hay que contar. En el cine hay que contar. Así ahora se puede tener la imagen.
Antes, imagina, yo anotando como un hijo de puta. ¿Qué pasa? Ahora se detiene la imagen. Cuando lo invitan a primera clase. Rechaza el caviar, ¿qué pide? Pan y vino. ¿Cuántos son a la mesa? 13. Entonces, si es esto, el tablero, el madero, ¿sí? Otra. Cuando el carpintero. Cuando el carpintero dice, llamen un carpintero. Es una inverosimilitud buscada. ¿Te acuerdas que era de madera el Titanic? Es porque está buscando el oficio terreno de Cristo. Carpintero. Exacto. Claro, pero si fuera uno solo, ¿se entiende? Si fuera uno solo. Entonces, bueno, puede ser, si hay 4 o 5, esto tiene un sentido, y si no, cállate la boca. Dedícate al ping-pong o no sé qué cosa. ¿Sí? O sea que eso es la simetría. Una cosa, y eso se piensa precisamente con la simetría, la repetición intencionada de algo. Precisamente ya que buscamos lo de el carpintero, hay uno de mis últimos conceptos, nuestros últimos conceptos, que está ahí en el, ¿no? Que es omisión polémica. Nosotros llamamos al cine clásico, lo vimos en cine clásico, Griffith, cine clásico y cine autoconsciente. El cine autoconsciente nace con 2 films en el 1972-73. Son El Padrino, 1, y El Exorcista, de William Friedkin. Fijémonos, ambos parten de ¿qué? Después vamos a explicar lo que es la autoconciencia. De 2 sociedades secretas. La mafia y los jesuitas. Está bien, ahora no es tan secreta, encima tenemos un paisano nuestro en el Vaticano, entonces, pero los jesuitas siempre, aún hoy, tienen un marco de secreto. ¿Por qué eligen estas películas? Porque es el secreto. Hollywood dice, el Hollywood clásico, nosotros la autoconciencia revelamos algo. Por eso partimos como diégesis, como punto de partida, de 2 sociedades secretas. ¿Qué es la autoconciencia? Autoconciencia es saber qué se sabe y saber qué se sabe. Todos sabemos que sabemos, cómo está la cosa, no tanto. Pero ¿qué es la autoconciencia? Saber qué sé. Y eso es la autoconciencia en el cine. Dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué supimos? ¿Qué hizo Hollywood? En el primer momento de articulación autoconsciente, ¿no podríamos decir que es el ciudadano? La primera tentativa de la autoconciencia es el ciudadano. Es una autoconciencia tímida, prematura y todo eso. Después la carrera de Wells, podemos hablar en otro momento, ¿no? Más que una carrera, fue una carrera publicitaria. Pero sí, la autoconciencia, el primer atisbo, ¿no? Porque la segundo fundamental es El Padrino y El Exorcista. Bueno, el film de Brian De Palma, de Carpenter, de Scorsese. Bueno, es cuando reexaminan, ¿qué es la autoconciencia? Dar vuelta a un guante. La autoconciencia es pasar por la cocina antes de ir al comedor. Es saber qué sé. Es un auto tomarse examen, a ver qué sé, y qué saben ustedes. Precisamente por eso, ya en el último, último estadio, no sé si acá pasa eso, pero en mi país empezaron a decir estadio en vez de estadio. Bueno, acá en la patria de Cervantes, acá cerca de López de Vega, es una locura. Estadio, es estadio. Entonces, en algún momento va a haber un nombre que se llame Eladio en vez de Eladio. Conservemos eso, ¿no? Ezra Pound decía que el Imperio Romano había caído por un problema de métrica. Bueno, entonces, en el cine autoconsciente, en esta última etapa, que espero que no lo sea, que es Cameron, crea esto que yo llamo omisión polémica. ¿Qué es? Es hacer una equivocada a propósito. La del carpintero. Cierto, fíjense lo genial de este tipo, que lo justifica en la primera escena, lo justifica de manera realista. Porque el capitán está chapa, por otro lado políticamente, no puedo, me salgo de la vaina. El capitán, vieron que es un adorno, es una tortita de cumpleaños, vieron que se pone al final, vuelve al oficio tradicional. El que manda ahí es la guita. Lo vas a hacer caminar más rápido para llegar a la prensa, todo eso. La vieja profesión ha sido anulada. Y la nueva profesión que podría tener lazos tradicionales, que es el ingeniero, ¿sí? Lo único que puede hacer es pedirle a Rose no haber hecho una nave digna de usted. Después si la vemos con el manto a Rose, ¿no? Primera escena, pues tiene frío. Creo que es bastante claro, y seguimos con el otro, que es, ¿no? Si queremos, ¿está claro? Vieron que no hay ningún momento, ¿no? Si aparece un sacerdote, ¿no?
un cura católico, pero vino en función del cura católico, ¿se entiende? Ahí no está predicando para nosotros, está haciendo su función en la película. No está diciéndonos algo que Cameron no sabe o no quiere decir. Entonces, a esto nosotros lo hemos llamado omisión polémica. Hacer una gruesa. ¿Por qué? Y esto es preocupante para nosotros. Porque no confían en nosotros. Hitchcock confiaba en nosotros, la autoconciencia no. La autoconciencia piensa que nosotros somos todos unos boludos, o que no hemos llegado a la conciencia. Entonces te hacen una grosera, ¿sí?, la del carpintero, para ver si entendemos. Recordemos todavía hoy, vamos a sostener eso, que hay, no quiero exagerar, pero cientos de miles de pelotudos y pelotudas que todavía están, sí, el madero, la balsa, podía subir Jack o no. Imaginemos después si Occidente va a poder sobrevivir, si miles de personas frente a una obra maestra se preguntan, ¿sí?, si alguien va a poder subir o no en la tabla. ¿Qué quiere decir que no sube eso? Que esta es la época de la mujer. El hombre puede haber llevado históricamente a la mujer a salvar, pero ahora no te subís a eso. ¿Se entiende? Él me salvó de todas las maneras posibles. Con el traveling sobre los fotogramas. Claro, hizo todo, entre otras cosas fue estrella de cine. ¿Está? Entonces, en vez de discutir eso, el sentido, ¿no?, van a la verosimilitud, de nuevo a la verosimilitud, que es el gran enemigo del cine, que es el gran enemigo del entendimiento. Porque el cine es un arte fantástico, que eso no lo has explicado. El cine es un arte fantástico en el sentido de que crea una realidad bis. Es personalista, ¿no? Sí, digamos, crea una realidad bis. Lo cual no quiere decir que esa realidad bis sea arbitraria, alegórica, que la gente vuele y no sé qué cosas. Tiene que tener una justificación en la primera historia. Si todo film, como toda novela, como todo poema, como todo cuadro, que vale, tiene que tener una primera historia. ¿Se entiende? Vamos a verlo. Antígona. ¿Se le puede contar a un chico de 5 años la primera historia? ¿Sí? ¿Sí o no? La Ilíada nos va a llevar un poco más de tiempo, pero se puede contar la primera historia. Hamlet, se puede contar la primera historia. Entonces, ¿por qué carajo en el cine no se va a poder sostener la primera historia y la segunda, esotérica, simbólica, religiosa, se tiene que sostener con una primera? El director que no sabe hacer una primera historia es un chapucero. Porque está bajando línea, está diciendo aquello que no puede expresar. ¿Está claro? Que no lo puede expresar simbólicamente. Entonces esto, lo del carpintero, lo hemos llamado, en el concepto de cine, omisión polémica. Esto es forzar al espectador a que diga, sí, pero esto es otra cosa. Pero recordemos ahí que lo había dejado con los oficios. Porque en realidad vieron, capitán se inmola, ¿entendió? Tal que era un instrumento. El ingeniero se inmola, y Mike se agarra el buque, como se llama, y se escapa. Esos son películas políticas. ¿No se dan cuenta que eso es el cine político? ¿Qué más de una película sobre una huelga en Inglaterra? O La vida Rosa Luxemburgo. Sí, podemos leer. Políticamente es pensar en el momento, no como pensaba Rosa Luxemburgo o no sé quién. ¿Entiendes? Eso es un cine político. ¿Qué es el cine escapista? Titanic. O El sacrificio de Tarkovsky. Vuela. Ángel, hay una pregunta. Además se arrodilla, veo que la sirvienta se llama María, ruega por nosotros. Pará, papá, déjate de joda, no me tomes por boludo. ¿No? Presentala a los festivales, que obviamente es un antro de canallas, los festivales de cine arruinaron el cine. Presentala y decir que no sé qué, que tenés visiones místicas, pero a nosotros no nos engrupa. Eso es chapucería. De cuarta, elemental, no sabés pensar. Curiosamente, pensás bien, ¿no? Tu visión del mundo coincide con la mía, pero yo ya lo sé eso. Necesito que alguien me cuestione. ¿Sí? Hitchcock me puede cuestionar, De Palma me puede cuestionar. ¿Sí? ¿Vieron Si están ganas de irse, ojo, no vamos a hacer el ángel exterminador, por otro lado, ya que estamos acá. Nada menos. ¿Qué films son más políticos entonces? ¿Qué films son más escapistas? Eso. Los otros son escapistas. Ponen en Babi, ahí en un limbo, que no se sabe bien qué hacer y todo eso.
Si vieron, no importa, total esto se puede contar. Carlitos Way. No, Carlitos Way no, siempre la confundo. Scarface. Scarface de Brian De Palma. ¿Sí? Pensemos a veces en simbolismo religioso. O sea, ¿cómo presentar un santo? Ah, puta que lo parió. No con un tipo con sandalia, con María Bresón, viendo una. Vamos poniendo música de. No. La pasión de Juana de Arco, no, ya está. Y además es más problemático. Ahora, Juana de Arco tenía otras condiciones de vida. ¿Se acuerdan entonces Tony Montana? Que vieron que hace cualquier barrabasada, ¿no? Aguanta cualquier cosa, liquida, pero en un momento se da cuenta que tiene que guiar para liquidar a 2 niños. ¿Se acuerdan? Y eso no lo hace. Mientras se está dando unos saques de cocaína terrible. O sea, piensen la paradoja de la escena. No está levitando el otro. El otro pareció como un hijo de puta hasta ese momento. ¿Ah? No, eso no lo hago. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento comienza su caída. ¿No es así? Ya que estamos con De Palma y tenemos su par, que es Carlitos Way, ¿no? Quizás está mejor, yo diría. Sí, una sorprendente. Bueno, cuando él va a buscar a mironear a la que fue su novia, que está haciendo ballet, algo así, ¿no? Bajo la lluvia, ¿no? Sí, ¿y qué hace? Saca un tacho de basura, no es la aureola, si queremos, si no es un tacho de basura, porque lo que tenía en mano para taparse la lluvia. ¿Se entiende? Eso sí queremos. Y obviamente después el personaje se sacrifica, etcétera, etcétera. Entonces eso es pensar. No, eso es obligarse a pensar. No es reconocer un cine o una literatura que son un juego de charadas, saber quién descubre las 4 palabras y todo eso. Eso no es pensar. Eso es ser esclavo. Reconocer alegorías, imágenes fabricadas, es ser un esclavo. Con el símbolo, somos libres. Bueno, ¿quieren hacer una pregunta? Yo quiero hacer una observación. Dale. Ha sido, releyendo esta semana el concepto del cine, me ha coincidido con que justo acababa de releer también El reino de la cantidad y el signo de los tiempos de Guénon. Sí. Estaba preparando una cosa de Guénon. Y me ha gustado mucho descubrir una confluencia entre la crítica que hace Guénon a esos movimientos esotéricos, bueno, más que esotéricos, ocultistas, y la crítica que haces tú a todo el cine alegórico. O sea, de alguna forma me ha parecido más interesante en esta relectura de Guénon esa crítica, y leyendo el concepto del cine me ha parecido casi más potente. Bueno, ya que estás con el el compañero Guénon, seguramente le hubiera gustado que lo llame compañero, es muy sencillo. Lo peor que la contrainiciación es la pseudo-iniciación. ¿Se entiendes? Lo dice directamente. Sí, no, lo estoy citando, no es que no me voy a poner medallas que no son mías. ¿Por qué? Porque la contrainiciación, con algunos gestos, un poco de educación y un poco de olfato, la podemos ver de lejos. Nos viene a vender. Pero la pseudo-iniciación, ¿sí? Lo pseudo-esotérico, la pequeña secta, ¿sí? Eso es lo peligroso. Y eso es también lo que el cine hace, ¿no? Bueno, De Palma, una película que se llama La Furia, por ejemplo. Otra cosa que también ataca mucho el cine autoconsciente, es la pseudo-iniciación, más que la contrainiciación. ¿Sí? Pues no sé si hay alguna cuestión más o podemos ir cerrando por no alargarnos. Sí. Primero, pues, desear una agradable estancia a Ángel en España. Gracias. Y lo segundo, también quería preguntar acerca de este último concepto de omisión polémica. Si acaso, al obligar un poco al espectador a pensar sobre eso, ¿no se estaría alejando un poco del concepto de símbolo y acercándose más a la alegoría? Es un riesgo. Es un riesgo, sí, es un riesgo. Lo que pasa es que está sostenido por los otros, ¿sí? Está sostenido por lo de rechazar el caviar, comer pan y vino, 3 en la mesa. Si fuera eso solo y no está sostenido por los otros, sí. Lo que pasa es que hay como una desesperación en ellos. Algunos pueden preguntarse, yo sé que ustedes no, pero si ganan millones de dólares, como si la gente tuviera que desesperarse. El único desesperado que podría tener angustia existencial es alguien que duerme en la calle. Disculpen, pero no es así. Con el hombre que duerme en la calle tenemos que buscar algo socialmente para
salvarlo, conseguirle trabajo, bañarlo de paso y todo eso. Pero no quiere decir que una persona que gane millones puede tener angustia existencial, sobre todo si es el autor de Titanic. Entonces, ¿qué pasa? Están podridos de que digan ante esa obra. Vos imaginate si termina Titanic y te rompen las pelotas con que no se sube a la madera. Ya fue antes, cuando se estrenó, o poco después del estreno, hizo un, ¿cómo se llama eso? Bueno, ya había internet, una conferencia mundial, preguntas, no era Zoom todavía, bueno, Una rueda de prensa. una rueda de prensa, pero digamos, como, qué sé yo, con gente de Timbuktu. Entonces siguen, la pregunta era, o sea, 15, 20, era que no, el Titanic no, el metro de eslora no era igual, que la vajilla del Titanic no era de ese color. Y así sucesivamente, ¿no? Que lo que comieron no era así, que el otro no era así. Entonces ese tipo, esto lo escuché, dice, mire pedazo de pelotudo, el Titanic no trata sobre un barco, trata del mundo moderno que se hunde y no hay botes. Ahí también, él cometió un error. Hitchcock, el cine es el arte de llenar butacas. Los mejores crímenes son como la caridad. Los crímenes son como la caridad, los mejores se hacen en casa. ¿Sí? No por nada estudió con los jesuitas, Hitchcock, ¿no? Porque el cine clásico tenía un público asegurado, un público que pensaba todavía. Además el cine autoconsciente también nace o se despliega paralelamente con, ¿cómo es? Con el avance de los media, ¿no? De las redes y todo eso. O sea, no es que el director ahora tenga que, como ya pasaba en los años 50, en la última etapa del cine clásico, luchar con la televisión, que era ganar en el vestuario, como decía en la Argentina, en un partido fácil. ¿No? Ahora tiene que luchar contra el celular, con la proliferación, la inflación de imágenes. ¿No? Esto también es la autoconciencia. O sea, una lucha, una pugna contra una inflación de imágenes, que el cine clásico y la última etapa del cine clásico no tuvo. Y eso crea esa desesperación. Más sí, te lo digo y chao. ¿Sí? Que es un error, pero bueno. Uno lo entiende, ¿no? ¿Alguna más? Iván, sí. Bueno, yo quería hacer una... Ya que comparto mucho de tus planteamientos, quería preguntarte que para ti, una vez ha muerto el cine, que estoy en ese sentido de acuerdo contigo, ¿qué viene ahora? Porque es verdad que ahora la gente ya no es capaz de entender el lenguaje cinematográfico. Ahora ya tienes que hacer cosas muy burdas, como por ejemplo que Clint Eastwood pone con los brazos en cruz para que tú identifiques que... Sí, sí, sí. Identificas a Cristo no con cosas más útiles, ¿no? Por Sí. ejemplo, había una película, no me acuerdo hace mucho, una película llena de simbología que yo toda la gente a la que le pregunté no había entendido de todo. Y si nos vamos más atrás, por ejemplo, tú ves en muchas iglesias, esculturas, pintores, lo que sea, que un analfabeto de la época medieval pues había conocido Entendía perfectamente, totalmente. Nadie tiene ni pajora idea de qué coño significa cada Así es, así es. pasaje del Antiguo Testamento. Ni nada. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Una vez ha muerto el cine, ¿qué es lo que viene? No, el cine llegó a su fin. Bueno, terminó. O sea, ganó. Y el cine es ponerse a estudiar. Sí. Es eso. ¿Qué vamos a esperar? Otro COVID, a lo del mono verde, ahora que están inventando, Ucrania, qué sé yo. No sé, uno de mis escritores favoritos es León Blois. Y él decía, hace 100 años, ¿no? Un poco más. Solo espero dos cosas, a los cosacos y al Espíritu Santo. Y sí. Hombre, de los cosacos. Claro. Heidegger, ahí está, que de nuevo también decía, ¿y qué usted dice al final? Al final de un reportaje, Heidegger, está en YouTube. Que solo la aparición de un Dios puede salvarnos. Claro que es eso. Entonces, que Occidente vuelva a tener una conexión con el espíritu, con su tradición, con su historia y con el espíritu. Y el cine es una herramienta, no tenemos que esperar que venga otra película, que venga eso, ya es suficiente, a eso me refiero. Tal vez cuando algo se termina, vieron que hay muchos poemas, es un locus clásico de la poesía, ¿no? Cómo se extraña la felicidad en un momento que se la ha perdido. Bueno, el tango nuestro argentino es maravilloso en eso, ¿no? Siempre se pone cuando perdiste la cosa, porque además es genial, otra cosa que en mi libro aclaro, que la gente dice, no, pero en el tango los amores siempre son imposibles. Y claro, pedazo de pelotudo, si no, ¿qué vas a cantar? De Safo de Lesbos, esa mina que dice que... ¿no?
se está casando con otro. Mire si Romeo y Julieta se casaban y eran felices. No tiene obra. ¿Se entiende? Bueno, sí, entonces, espera. Entonces, nosotros ahora tenemos que pensar. Pensar, eso. Pensar. Pero pensar no es, ahí está, solo reconocer algo, sino utilizar eso para sostener algo. Para sostener algo. Bueno, me olvidé eso. Si en la poesía dice que uno hay que perder algo, ¿no? Para entender. Esto se me ocurre ahora. Gracias. Bueno, la mayor parte de los conceptos fueron charlas en seminarios. Así que a lo mejor está bien que el cine se haya terminado. Así como los grandes amores nos damos cuenta que no lo vamos a tener más, ¿sí? Que lo vamos a extrañar, ¿sí? Pero a diferencia de esos amores que ya no vamos a tener ni el cuerpo, ni la figura, ni todo eso, vamos a tener las películas. ¿Sí? Eso viene ahora. Yo creo que eso es lo único que viene ahora. Y que el cine clásico, el concepto, sirva como soporte para ir a Shakespeare o a Calderón de la Barca o a Antígona. Que sirva como una especie de memento, como una especie de tónico, si queremos, ¿eh? Como una especie de ábrete sésamo. ¿Sí? Sería brutal. Que sea como un palo en el culo, aunque sea, una patada. Un segundo, había una pregunta ahí detrás. Disculpadme. Primero. La relación del cine con el sueño y con el diablo. Joseph Roth escribió un libro que se llama El Anticristo, en el que habla Sí. y además dice cosas muy profundas sobre el cine, sobre la idea de cómo el actor al representar ilumina. El Exorcista, por ejemplo, yo que soy muy aficionado al cine de terror, rompe muchísimo toda una corriente de cine de terror anterior. Sí. Como lo hace, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias con la ciencia ficción. Sí. Ahí es donde se nota la presencia de esas sociedades secretas, embrutecedoras y traidoras, que son, entre otras, la vinculación de los jesuitas con el mundo estético y artístico, que han llegado hasta el punto de que ahora mismo tienen hasta un papa que apoya al gobierno chino y apoya a los moderados. Pero el sueño está relacionado entre los griegos con la muerte y con las potencias nocturnas que no son olímpicas y que señalan límites a los propios olímpicos, a los dioses de la luz, en la propia concreción de los sentidos y de los significados. Fuera de campo, no del cine, fuera de campo en el sueño. Y eso simplemente se me ha ocurrido escribir. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. El cine es un sueño. Pero un sueño ordenado. Esa es la cuestión. ¿Cuál Eso. es el desorden del sueño que el cine solo muestra de modo lateral cuando la mirada de... Yo he visto al diablo muchísimas veces en el cine viendo películas. Totalmente. Perfectamente. Totalmente. Encontrarlo. Solo hay que encontrarlo. Sí, sí. Y eso ya se ha perdido casi completo con el cine actual, que no es cine, que es Efectos especiales. efectos especiales. Y sobre todo el espectador, porque el verdadero mensaje del cine es el usuario de cine, el receptor. Totalmente de Que ya acuerdo. no es un soñador. No, no. Bueno, porque es que los sueños también se han materializado, ¿no? O sea, hemos invadido eso, ¿no? Pero tampoco, ¿cómo es tu nombre? Frank. Frank. Te conozco. Tampoco es el onirismo por cualquier cosa. O sea, tirar imágenes sueltas y todo eso. Al contrario, es un el cine es un ordenador del onírico. Convierte al onírico en cierto orden. ¿Sí? Es un sueño despierto. O tal vez otra frase de Hitchcock, ¿no? Que creo que se relaciona con eso, ¿no? El cine es la vida menos los momentos aburridos. ¿Y los sueños? ¿No? Bueno, de nuevo, mejor que decirlo en Madrid, ¿no? Los sueños son. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Con el siglo, en el barroco, y por esta zona, que seguramente se debe haber representado, y en el siglo XVII, era suficiente que Calderón dijera eso, bueno, y toda la obra maravillosa, y Segismundo y todo eso. Hoy, esperemos que hoy también, el cine, el clásico, tiene que mostrar eso, ¿no? No de esa manera, diciendo que solamente que los sueños son y todo ese tipo. ¿Por qué? No, todo espectador de Calderón estaba de acuerdo con Calderón. No tenía una disociación de la personalidad. ¿Sí? Todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, ¿no? Que entraba en una catedral medieval, como vos mismo dijiste, todo el mundo entendía todo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí.
Hay una, por un lado digo, nuestra ignorancia de las obras clásicas las vuelve alegóricas. Como sugerías, dentro de poco seguramente así. ¿Qué hace en el Vaticano esa señora que tiene así un tipo acá acostado que parece que se ha muerto? ¿Quién es? Entonces eso va a ver como una alegoría. Por supuesto, sí. Todo eso. Bueno, y la mitad del libro es un análisis, espero que lo más completo posible, esto es de un film que seguramente has visto, y si no, bueno, ahí anotan, del año 42, una gran clase B que se llama Cat People. Creo que acá se conoció con La Mujer Pantera, sí, de Jacques Tourneur. Creo que esos films, diría que todos los 9 films producidos por Val Lewton entre el 42 y el 49, 9 films, yo la llamo, ahí está, otro de mis conceptos que a veces, no ustedes, en mi patria me critican, crea enealogía. Enealogía, porque si hay tetralogías y trilogías, si son 9, ¿por qué carajo no va a haber enealogía? No hace falta hacer Pitágoras para saber cómo se dice 9 en griego. Bueno, les recomiendo muchísimo esos 9 films producidos por Val Lewton. Cat People, Yo caminé con un zombie. La séptima víctima. La séptima víctima creo que es la mejor película de satanismo de la historia. Y ahí también por eso sostengo que la clase B era eso. Porque todavía si Hollywood ya de los años 20 era un gran camuflaje, una gran sociedad secreta, con la clase B fue mayor todavía, porque les ocultaba, decía, pero ¿cómo puede haber datos iniciáticos esotéricos? Si es una película sin efectos especiales, con actores poco conocidos, dura 50 minutos, los decorados son elementales. Bueno, si uno ha leído, creo evidente que lo has leído, un poco sobre la tradición de las sociedades secretas auténticamente y su lucha contra las sociedades no secretas, el tema es ese. ¿Por qué no darle crédito a Jacques Tourneur, a Val Lewton, en una película de 60 minutos hecho en eso? Y obviamente he leído mi libro, a ver si vean la película, que analizo de todas las maneras posibles, hasta la repetición de los círculos y de los fonemas. Ahora, si eso está, y ustedes están de acuerdo, y lo ven, y no estoy sacando conejos de la galera, no conejos, sino ya, no sé, chanchos, cerdos de la carne. Entonces, si es así, ese hombre, ese Jacques Tourneur, esa película, tiene eso que nosotros debemos conservar, que es la manera del cine, del arte, como un ritual, como un rito de iniciación. Algo que por otro lado es el ABC de Mircea Eliade, que es un rito de iniciación. Suspende el tiempo y el espacio habitual. Como claro. La comunión. Claro. ¿No? Si una película nos gusta, no suspende el tiempo y el espacio. Si es un plomo, ¿qué hacemos? Che, vamos, no, acá es una cagada. ¿No? Suspende el tiempo y el espacio. Estamos en otro espacio. Es un rito de iniciación. Podemos hablar así de Peter Weir ahí. Sí, Peter Weir, bueno, claro. La última ola. Claro, La Última Ola, bueno, La Sociedad de los Poetas Muertos, una película muy incomprendida, incluso por mí. Tuve que hacer crítica de mi crítica. Yo pensé durante mucho tiempo de analizarlo en los seminarios que Keating era un maestro de la iniciación. Y estaba profundamente equivocado. Keating es un liberal progresista en el año 59 que trae en vez de una tradición la tradición romántica. Es el chico, el que se pone de pie, el tartamudo hasta ese momento, el que va a ser el maestro iniciático. Así que no, perdón, ¿no? Hasta ocupándome mucho de eso, yo pensé que no. O Keating dice eso, se lo dice al profesor de latín, lengua muerta, ¿no? ¿Qué quiere hacer usted con estos alumnos? Creo que sean free thinkers, libres pensadores. Cacho, la película es del 59, Estados Unidos 59, los beatniks, el comienzo de la marihuana y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, Keating es un poco, no los va a llevar a la tradición, a esa pseudo tradición protestante con los altares vacíos. Él para salvarlos los va a llevar a Woodstock, al festival de Woodstock, y a repartir marihuana. Es el chico, ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista? El personaje de Ethan Hawke. ¿Cómo se llama el personaje? No, ¿y el protagonista? Todd Phillips. No, Todd Anderson. Todd en alemán es muerte. Ander es el otro. Anderson, el hijo del otro. La muerte del hijo del otro. ¿Sí? Anderson, creo. Traigan una guía de Nueva York. Es un apellido muy común. ¿Sí? Eso es como en yo anduve con un zombie, ¿no? Que también los apellidos en la historia. Totalmente, claro. Pero al tiempo son reconocibles dentro de... Claro, la señora Holland
en una plantación, en un lugar que se llama Haití, tiene 2 hijos, uno educado en Inglaterra y uno educado en Estados Unidos. ¿Qué más querés? ¿Más? Entonces ahí está. Ya que estamos con Guénon, que por otro lado tampoco soy un guénoniano, tampoco soy un faretiano, por cierto, si me apuran. ¿Qué es una tradición? La tradición per se, per definizione, no puede perderse. Puede perderse. Pero sí puede ser bloqueada, acechada, por la materialización del mundo. ¿Sí? Como empieza con el fin del otoño, la Edad Media, la aparición de la burguesía, la revolución. Bueno. Entonces, ¿qué hace la tradición? Es como si tuviéramos una hoja de papel. La corta en 4, la divide en 4, vamos a suponer 4, ¿no? 4 pedazos. A un grupo, siempre hay alguien elite, ¿no? Obviamente. A un grupo le da uno de estos cuadraditos, a otro y a otro. ¿Qué son cada uno de estos cuadraditos que dio la tradición ante la acechanza del mundo material con el otoño de la Edad Media? Que es cuando no se pierde, se oculta el oficio, se pierde el oficio de los constructores de catedrales. ¿Qué son esos 4 papeles? A uno le dio lo que se va a llamar el teatro, a otro lo que se va a llamar la pintura, ¿sí? A otro lo que se va a llamar la literatura fantástica, ¿sí? A otro lo que se va a llamar el cine de terror. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene? En algún momento se juntan los 4. El asunto es que ¿quién junta los 4 papeles? ¿Sí? Yo estoy tratando de juntar los 4 papeles, pero un motivo teórico. Ojalá tuviera la suma del poder público para hacerlo en otro motivo. Pero en realidad es que eso se junte. La tradición no puede perderse. Puede conscientemente camuflarse y desfigurarse. ¿Qué es la metafísica especulativa frente a la metafísica? Es metafísica operativa, claro. ¿Qué es la metafísica? Otra cosa que los alemanes siguen con todo. Metafísica para nosotros es el uso operativo de datos tradicionales. Eso es metafísica. Uso operativo, no especulativo, ¿no? Como cierto arte contemporáneo, ¿no? De falso onirismo y surrealismo y todas esas cosas. No. Eso es especulativo, especular. No, operativo. Operativo. Bueno, la tierra baldía de Helios, ¿no? ¿Sí? Eso es operativo. ¿Está? Y el cine, de nuevo, políticamente, como era el lugar, era la carta robada, digamos, era el mejor lugar para enmascarar algo, estaba ahí. Entonces, en el lugar del superavance de la tecnología, de la burguesía, del liberalismo, ¿dónde iba a ser eso? Por otro lado, como yo decía, ya que Marx ahora nos pertenece más a nosotros, ¿qué decía Marx sobre el arte? Lamentablemente escribió poco. La crítica de la sociedad industrial avanzada, burguesa, solo puede hacerse, solo puede hacerse bien, en una sociedad de capitalismo avanzado. Esto es, por eso el cine se hizo en Estados Unidos. Por eso, por más que me vengan con films iraníes, o búlgaros, o bolivianos, o coreanos ahora, que aparte son la mayor parte un bochorno alegórico, no pueden pensar. ¿Te entiende eso? Después los dejo, que vayan a los festivales, ganen el Oscar, el Luis, el qué sé yo. Es imposible, aún en términos marxistas. Porque no han llegado a ese grado, aún de deterioro, aún de alienación. No se puede pensar la alienación si uno no ha sido alienado. No podemos pensar la libertad si no tememos perderla. ¿Sí? El conde de Montecristo piensa más en la libertad que cualquier filósofo. Entonces, esto es el tema. O sea, nosotros tenemos que juntar los 4, si son 4, ¿no? 4, porque ya es un número. Por cierto, mi primer tomo de relatos se llama El saber del 4. Saber del 4, ¿se acuerdan? Es la operación básica de la Kabbalah, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 son 10. Entonces hay que contar también en el cine cuándo aparece 10, cuándo aparece 3, cuándo aparece 4. Si es casualidad, una vez. Si es casualidad, otras cosas, ya no lo ves. Entonces, esa es la pero el cine nos va a llevar a otra cosa. Cuando decía recién que para mí, para nosotros, la relectura de Madame Bovary es imposible, porque no, tontería total, salvo como informe sociológico, histórico de la mujer en no sé dónde, qué pueblo de Rouen. En cambio, ¿cuál es la literatura del siglo XIX que nos dice más, que es más rica? La literatura fantástica. Drácula es una mejor novela que toda la novela realista del siglo XIX. Poe
es un escritor muchísimo más importante que eso. Porque sigue vivo. El hombre de la multitud, la caída de la casa Usher, el conde Drácula, ¿sí? Están más vivos, ¿no? Digamos, ¿quién no padece un vampiro? Por otro lado, Bram Stoker, ahí está, que pertenecía a la Golden Dawn, sociedad secreta a la cual pertenecía también Yeats, no me acuerdo quién más. Alistair Crowley. Sí, y otro más. Bueno, piensen, es un irlandés, de Inglaterra, más allá de la Inglaterra victoriana, que si viene, no era la Francia de la Tercera República materialista y positivista, pero la Inglaterra victoriana, bueno, era el colmo de la falsa espiritualidad, del puritanismo, ¿no? Y de la eliminación de imágenes. Este tipo pone un personaje, no te tenés que empujar mucho que es el demonio, al conde Drácula, ¿no? ¿Con qué se lo puede tener? Con un crucifijo. Piensen que eso en Inglaterra, piensen que en 1896 los católicos no podíamos ir ni a Oxford. Por suerte nos salvamos, yo creo que eso fue una ventaja. Si Hitchcock hubiera ido a Oxford, lo hubieran arruinado. Hubiera terminado siendo uno de esos profesores con chalecos que vemos así diciendo pelotudeces. Claro. ¿Cómo les metió eso? Les metió el diablo, le metió el crucifijo, le metió la idea de que la ciencia tiene límites. Les puso un personaje, para mí el personaje que yo más admiro de la historia de la literatura, que es Van Helsing. Yo quisiera ser amigo de Van Helsing. Un médico que es también sacerdote, ¿no? que tiene iniciación en todo, que es capaz de cualquier cosa, que no se altera ante nada, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahí está. Claro, algunos profesores de literatura, pobres, tienen que seguir trasegando con la puta Madame Bovary porque no saben explicar otra cosa. Y ahí le arruinan la cabeza a un montón de personas, empezando por las mujeres. Entonces siguen con eso porque no lo pueden explicar. Pero repito, ¿qué es más eso informe, que ni siquiera como informe sociológico ya no sirve? Eso, o no el cuento, sino el personaje, el tipo del hombre de la multitud o de la casa Usher. Recordemos que Baudelaire acuñó el término modernité precisamente leyendo a Poe. ¿Qué es la modernidad según Poe? Lo vago, lo laxo, lo fluido, ¿sí? Donde la otra mitad es lo eterno. ¿Se acuerdan del hombre de la multitud? ¿Dónde lo desarrolla? ¿Vieron que? En Londres. No, era porque le gustaba Londres. ¿Qué es ese hombre que alguien sigue después de una enfermedad? Entra en todos lados. Primero, Poe es una minuciosísima relación topológica de clases, subclases, pequeñas clases, pero este tipo no se lo puede encasillar. ¿Qué hace? Se mueve continuamente, entra en los lugares más refinados y en los lugares más básicos. Bueno, no voy a contar el final. Eso es la modernidad. La modernidad de Baudelaire, que había dicho por él, ojo, no tenemos... Es, como decía Baudelaire, Edgar Poe y Joseph de Maistre me enseñaron a pensar. Fíjense, Baudelaire, ¿no? Joseph de Maistre y Poe. Bueno, sigamos con Joseph de Maistre o algún otro, ¿no? Ahí está. Y Jacques Tourneur. Y la clase B. ¿Está? Que son aquellos, perdón, que son aquellos que continúan a Poe, ¿no? Por cierto, ¿qué era Poe? ¿Era yanqui? No, yo soy un caballero del sur de Virginia. Ahí está, de nuevo casualidad. Este no llegó a ver el desastre de la guerra civil, murió en 1849. ¿Sí? Hay dos Estados Unidos. Bueno, posiblemente hay dos países en todos lados, pero estamos ocupándonos de este. Hay dos Estados Unidos. Por otro lado, cuando yo digo que el cine de Estados Unidos, o el cine hecho en Estados Unidos, no es yankee, sino Dixie. ¿Qué es también Dixie? El jazz, el rock, Truman Capote, Elvis Presley, el bourbon, Tennessee Williams, Kennedy Toole, Carson McCullers, el jazz. ¿Sigo? Entonces, no es que solamente el cine hizo eso. Porque sabemos, por otro lado, que un ejemplo histórico, Grecia fue derrotada militarmente por Roma. Al otro día Roma se helenizó. El sur fue derrotado por la máquina. Al otro día Poe, siguiendo la tradición de su paisano Poe, Griffith le dio vuelta a la máquina y continuó la tradición Dixie, la tradición confederada, la tradición de lo tradicional, que obviamente en ese momento era el sur. Un aplauso.